Dios te bendiga. De este momento me siento muy contento para agradecer la presencia del Señor en mi vida, para presentar este tema por el día de hoy, que el poder de Cristo rechaza la muerte. El poder de Cristo rechaza la muerte. La lectura San Juan, capítulo 4, versículo 43, 54. El versículo clave por hoy día, San Juan capítulo 4, versículo 50, que dijo así: Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. De este momento me siento muy contento para decir y compartir la palabra de nuestro Señor Jesucristo junto mis hermanos. En el camino siguió el apóstol para presentarnos a Cristo como el Dios, Hijo de Dios. No se olvide de presentarnos los milagros tenemos antes nosotros en este pasaje. Este milagro es uno de los 35 milagros del Evangelio reportado. Este diseñado en los 11 milagros del Evangelio y la segunda ronda del milagro de Cristo en Galilea. Este milagro nos da la oportunidad de ver Cristo es Dios en todas partes al mismo tiempo. Tiene un poder ilimitado, el poder de hacer al mismo tiempo, pronunciado con su boca. Dispone de todos tu corazón. Para apreciar la obra de Cristo, ¿quién es Él? ¿Quién es Él? Dios de la maravilla. Mis hermanos, decisión importante antes las amenazas de muerte. Versículo 43 y 49. La causa del regreso de Jesús a Galilea. Decisión importante ante las amenazas de muerte. La causa del regreso de Jesucristo a Galilea. Después de su encuentro con la mujer samaritana y su corta estadía en los samaritanos, Jesús levantó la marcha hacia Galilea. Como nativo de Belén, Jesús levantó la marcha. Jesús era ciudadano de Judea, donde los líderes religiosos eran muy hostiles hacia mis hermanos. Él es la mala actitud que lo llevó a abandonar a Judea y quizás lo llevó
a hacer esta declaración que sirve como proverbio, mis hermanos. Nunca es respetado en el país donde vino. Versículo 44. Mateo fue aún más claro y en palabras de un profeta encontrar respeto en todas partes, excepto en su país y en su familia. Mateo 13, versículo 55. Mis hermanos, así es la palabra de Dios. Un grande sotobre consultó a Jesús. Al llegar a Galilea, Jesús lo llevó al aldea de Canaán por dos posibles razones para evaluar los resultados de su trabajo. El día de los cananeos estaba enfermo, informó quién estaba enfermo en la ciudad de Capernaum, que está a 50 kilómetros. Así que, versículo 47, la gran posición de este hombre en el gobierno no pudo evitar la curación de su hijo. Tenía mucho dinero y su grande relación para conocer a muchos grandes doctores de la época. No podía hacer nada frente de Jesús. La mejor decisión antes enfermedades y muerte, al igual que muchos judíos, parece que este gran funcionario y juicio o judíos o un gentil esperaba ver milagros para establecer su fe. Si no vemos milagros y maravillas, nunca los queremos. Vamos a ver la debilidad de ese hombre, la debilidad de las consecuencias oficial sobre de Jesús. En el versículo 49 revela dos debilidades principales en el conocimiento de funcionarios, mis hermanos, sobre este personaje, que Jesús es Cristo. Cristo es el bueno que está en todas partes al mismo tiempo. Así que, mis hermanos, nos necesitaba moverse para poder actuar en Capernaum. Jesús es muy grande, mis hermanos, y desde este momento, Cristo es el Dios Todopoderoso. Tiene el poder de resucitar a los muertos. Su Hijo se muere. Como cristianos, no debemos olvidar que Jesús tiene todo el poder en sus manos. Mateo 28, versículo 18. Él tiene poder sobre la enfermedad y la muerte, porque es Dios mismo. Nunca es demasiado tarde para Él. Para todas las situaciones más allá de nosotros. Mis hermanos,
Es así cuando creemos en la palabra de Dios. La confianza del oficial creció. Versículos 50 y 54. La mente del hombre a menudo está lejos de Dios. La comprensión del hombre no siempre está de acuerdo con la comprensión de Dios. Muy inteligente como San Juan, como en San Juan, capítulo 11, versículo 40, diciendo, no te has dicho ya, si crees verá el poder de Dios. Así pues, el oficial creyó antes de ver. Es interesante que todos notan cómo la confianza del oficial ya ha crecido en los versículos 50. Después de que Jesús trata, usted va a su casa y sus hijos no morirá. Así no morirá. Él fue sanado a pesar de que Jesús no movió físicamente como Dios. Mis hermanos, como Dios. Jesús estuvo presente tanto en Pato como en Capernaum. Esto muestra la omnipresencia del Señor. Como cristiano es bueno creer lo que Dios nos dice en palabras, relacionados con la promesa de su presencia, su seguridad, el cuidado que tendrá, protección que nos dará en buscamos quienes somos iglesia. Así, mis hermanos, usted y yo tenemos la oportunidad de conocer la palabra, pero Dios es grande, muy poderoso en nuestra vida. Así pues, el poder de Cristo alejar la fiebre, mis hermanos, del niño. En el versículo 51, 52, en el pasaje presenta el testimonio de la curación del niño, una cura que transmite el poder de Cristo. Las palabras de Jesús tenían autoridad, mis hermanos, y poder, no solo sobre de la naturaleza para hacer calmar los vientos y el agua. Probablemente, mis hermanos, en Lucas 8, versículo 24, sino también para actuar contra todas las enfermedades, para hacer sufrir a la gente en la tierra. Eso también fue maravilloso. La palabra toma para el acto. Si la curación de los médicos humanos todavía es progresiva, la curación de Cristo todavía es instantánea. En su aún abrir y cerrar de ojos, como testificó el servo del alrededor de la una. La fiebre del niño cayó, el versículo 52b. Así, mis hermanos,
La respuesta a la misericordia de Dios, la manifestación de la misericordia de Dios, mereció una respuesta cuando el oficial se dio cuenta de la precisión que caracterizaba a mis hermanos la intervención milagrosa del Salvador. Y él, toda su familia, creyeron en Cristo. En el versículo 53, mis hermanos, cuando Cristo hace algo para ti, para mí, debemos creer en su palabra. Es una palabra recta y perfecta, mis hermanos. Así, en conclusión, mis hermanos, ¿cómo entiendes la presencia del Salvador? Es una pregunta. ¿Ya te has dado cuenta de la rapidez que caracterizó su intervención a tu favor? Ya sea cuando estaba enfermo o cuando Satanás quería alejarte y buscaste alivio del Salvador en oración. El autor del Salmos 94, versículo 17, cuando el gran funcionario se dio cuenta de que no era el Señor quien había rescatado a sus hijos que está muriendo y él, toda su familia, creían en Jesucristo. Siempre demostraremos nuestra gratitud a Cristo usando el poder para sanarnos, sanar a nuestro hijo, nuestro cónyuges. Hagamos esto cuando rompe el ataúd por nosotros, repere la falsa muerte gracias a su grande poder de Jesucristo. Que Dios en el grande amor lo bendiga, mis hermanos y hermanas. En el nombre de Jesucristo, que Dios lo bendiga. Quédate con esa palabra. Muchas gracias, mis hermanos. Es así la palabra de Dios. Jesús tiene poder. Jesús tiene poder en toda parte de la tierra.